Bueno, un cordial saludo para todos, nuevamente aquí presentes para aprender de la palabra del Señor, leer lo que nos dejó escritos, todas sus promesas, sus mandamientos, ¿verdad? Y todo lo que tenemos que dar de parte nuestra. Entonces hoy una vez más aquí, el tintico de la mañana. Delicioso. Vamos a cantar en nuestros himnarios el himno 546. Vayan abriendo sus himnarios. 5, 4, 6. Me equivoqué para ver. Está bien. Un día Cristo volverá. Tenemos que estar conscientes y seguros que eso va a pasar, porque así lo dice en su palabra. Un día Cristo volverá. 5:46. Siempre me juega una mala pasada este aparatico, pero bueno. Un día Cristo volverá, es la promesa del Señor, tal como fue así vendrá, y su pueblo ha de ver al Salvador. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Él adora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Los mensajeros del Señor anuncian que Jesús vendrá. Señales hay alrededor. Él vendrá y a lo suyo llevará. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. El Rey vendrá, los suyos arrebatará. En busca de su grey vendrá, con toda gloria y honor. Su iglesia esperando está, y aclamará con gozo a su Señor. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Él adora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh bienvenido Rey Jesús, tu iglesia te espera ya. Muy pronto han de ver la luz y gozar en tu presencia siempre allá. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Él adora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Muy
muy pronto Jesús vendrá. Claro que, como dice en su palabra, muchos lo tienen por tardanza, ¿verdad? Pero cuando me llame a mí, a su presencia, llega para mí, a cada uno. Acabaré el tintico. Entonces, hay que tener fe, hay que creerle, hay que creer en el Señor y hay que creerle también, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que estamos en el camino, los que ya hicimos decisión de fe, estamos seguros de esa nueva vida eterna. No vamos a tener nada, tantas cosas, ¿verdad? Como también vamos a ver, nos lo dijo el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés. Seguimos viendo Eclesiastés. Vamos con el capítulo 2. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias Señor. Te amo en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Una vez más, pues gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy gracias a esa gran obra somos salvos, por tener nosotros esa naturaleza pecaminosa, pero Señor nos diste la entrada a los cielos. Gracias. Y te pedimos que en esta mañana nos ayudes a entender tu mensaje, danos sabiduría y entendimiento para comprender estas cosas. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces continuamos viendo el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Ya vimos que los primeros versículos son, él narra como, dice, el fatigoso ciclo de la vida, dice Salomón. Y en los primeros versículos hasta el 11 vimos el capítulo 1, todo sobre la naturaleza, tantas cosas que él sabía ya sobre la naturaleza. Luego vimos su experiencia hasta el final del versículo 1, la experiencia que él ha tenido sobre esta tierra y todo lo que ha hecho y todo lo que nos dejó allí, ¿verdad? Y siempre todo lo enfoca a que todo es vanidad. Él hizo las cosas en exceso, lo llevó hasta el máximo, probó con su propia vida. Y por eso comienza en el versículo 1.1 cuando dice, perdón, en el 1.2, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿verdad? Vimos que vanidad es lo que le hace pensar al hombre que no necesita de Dios, y la vanidad tienen muchos pensamientos y por eso es que no tienen a Dios en su corazón, son algo vacíos, ¿verdad? Entonces vamos a leer acá en el capítulo 2, versículo 1, Eclesiastés. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupara debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí,
todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Aquí vemos otra situación que nos presenta este gran escritor, ¿verdad? Este predicador, Salomón, el gran sabio, que Dios le dio sabiduría para que pudiese gobernar. Esa fue la inteligencia que Dios le dio para que pudiera manejar tanto pueblo, ¿verdad? Entonces, él probó todo porque tenía muchas riquezas. Entonces, así como hoy en día el que tiene plata, pues hace lo que quiere. Y él tenía toda la riqueza, pero manejó todo con sabiduría. Nunca, dice siempre que nunca perdió ese hilo, ¿verdad? Siempre. Y experimentó todo al máximo para ver el comportamiento. Él, como por decirlo de alguna manera, el representante del hombre en la tierra, de toda la humanidad. Y él dice, dije yo en mi corazón, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Es como cuando alguien del mundo dice, bueno, me voy una semana de parranda, me voy una semana de paseo, o me voy para una fiesta, o sea, hay cantidad de cosas, ¿verdad? Y él dijo, lo voy a hacer, ¿verdad? Y a gozar de sus bienes, a gozar de lo que tiene, ¿verdad? Entonces, después que él experimenta tantas cosas, que llega al extremo, reacciona y dice, al final, todo es vanidad. En el versículo 2 dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Yo me imagino que él llegó al extremo de esas alegrías, de esos momentos felices. Él tendría allí su grupo de amigos con quien compartir. Hoy en día hay una profesión, ¿verdad?, que conocemos de el payaso. En muchas fiestas de niños invitan un payaso. Y entonces él de pronto tenía un grupo así de personas que le alegraban, ¿verdad? Cosas, chistes. Él todo esto lo probó. Y después dice, la pregunta es como una respuesta, ¿de qué sirve esto, verdad? Entonces se da cuenta que perdió su tiempo. Hay muchos que dicen, no, hay que disfrutar el ya, el momento, sí, que después vendrá, después no vendrá, después me muero. Hay gente que quiere disfrutar el momento, ese instante, efímero. Pero ¿de qué manera, verdad? ¿De qué manera? Al rato o al otro día están, como dice uno, amargados. ¿De qué le sirvió ese momento, verdad? Y lo que dice aquí el predicador, ¿de qué sirve? Se perdió ese tiempo. Porque un día estuvo alegre, lo botó la casa por la ventana, hizo de todo. Y al ratico, al otro día, de pronto se amarga porque tuvo que gastar el poquito dinero que tenía. Se lo gastó ahí. O porque, como suele ocurrir en esas fiestas donde hay mucho licor y cosas, malos entendidos terminan en una pelea. Y en muchos vemos, después de unas fiestas y festejos, se pelean y resulta alguna persona muerta. Y cosas por el estilo. Entonces, ¿de qué sirve ciertas alegrías no bien llevadas a la luz o bajo la luz, por decirlo así, de las drogas y el alcohol? No lleva nada. Entonces, él dice que tuvo ese tipo de alegría, la llevó al extremo, pero al final, ¿de qué sirve? De nada. Hay que saber alegrarse, hay que saber reír, hay que saber compartir sanamente. Y al otro día estaremos felices porque ayer se pasó bien y hoy hay otra situación, hoy hay otro momento, pero de alegría y felicidad, no de lamentación de lo que pudo haber sido, de lo que pasó, ¿verdad? Entonces, él en el verso 3 dice que se propuso en su corazón agasajar, dice, agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Aquí pues da para pensar que se alcoholizó, ¿verdad? Su carne con vino. ¿Qué más podemos pensar? Pasó la raya de pronto. Por eso es que este libro fue muy controversial. Eclesiastés no lo querían incluir y ha sido también, ¿verdad?, el caballito de batalla para muchos que están en contra de la palabra. Porque hay muchas cosas, muchas verdades que él experimentó. Aquí puede decir que se pasó la raya con el vino
se embriagó, ¿verdad? Pues es posible, porque dice, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de necedad. Llegó al extremo, a lo que no debía de pronto haber hecho, pero él no lo hacía porque tenía ese vicio. Aquí dice que él lo hizo probar para ver hasta dónde llegaban los extremos del hombre y qué pasaba después de todas estas cosas, ¿verdad? Él era sabio en ese sentido, experimentó eso. Dios le dio la sabiduría humana, terrenal, para todo lo físico, todo lo material. Entonces, hasta cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual ocupaban debajo del cielo todos los días de su vida. Dios. Quise hacer el día a día con este tipo de cosas a ver qué pasa. Pero definitivamente él se dio cuenta y su conclusión es vanidad de vanidades, ¿verdad? En el versículo 4 dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Él tenía todo. Imaginémonos hoy nosotros en este momento que tuviéramos esa oportunidad de tener casas, tantas casas bonitas, cultivar el viñedo, que es algo, ¿verdad? Los que no conocemos un propio cultivo de uvas, nos gustan las uvas, y a aquellos que les gusta el vino también, pasar la raya, como dije hace un momento, ¿verdad? Dice, me hice huertos y jardines. Tener todo allí a la mano. Y él era el que mandaba. Él quizá no era mucho el esfuerzo que hacía, pero podía hacer lo que quería. Jardines, aquí mi esposa, al frente hay un jardín en la casa y todos los días, cada día eso es, échale agua, corte la matica, la florecita, qué bonito, pero siempre eso alegra y cada día nos mantiene ahí algo ocupados, ¿verdad? Yo le digo a Yamil, esa es tu mascota. No tenemos animales, pero tenemos plantas. Pero bueno, aquí él habla de que se gozó en eso también, ¿verdad? Jardines y se hizo estanques de agua. También tuvo la provisión para lo necesario de lo que él hacía en sus jardines. Dice, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. Entonces era aquí lo que hoy en día llamamos un gran empresario. Tenía mucha gente bajo su cuidado o bajo su mando o trabajadores como en cualquier empresa. Además de personas, también uno de los fuertes en aquella época era ese tipo de agricultura, ese tipo de ganadería, y él tenía vacas, ovejas, y más que todos los anteriores que él conocía de toda la región, de todos los países, de personas que tuvieron mucho poder, mucho dinero, muchas cosas, posesiones, él tuvo más todavía. Él analiza eso y se da cuenta que él lo tuvo todo. Y nos cuenta casi al detalle de todo, porque no es solo imaginar o leer que él tuvo casas, que tuvo vacas, que tuvo gente, sino que los traigamos a nuestra época y analicemos todo lo que tuvo en su momento este rey, ¿verdad? También dice que amontonó plata y oro, como ir y decir, ese banco es mío, o soy el mayor accionista de ese banco porque todo mi dinero está allí, es el banco más grande del mundo. ¿Qué más? ¿Qué más podía pedirle a la vida, verdad? Hoy en día seríamos felices hablando en esos términos. Tener toda la plata y el oro del mundo como lo tuvo aquí Salomón. También dice, me hice cantores y cantores de los deleites de los hijos de los hombres, toda clase de instrumentos de música. Había muchos instrumentos de música en aquella época. Y dice que tenía hoy en día otro nombre, ¿no? Orquestas, grupos musicales. Tenía de todo. Se alegraba por sus casas, por su ganado, se distraía en sus viñas, bebía, pero también tenía sus momentos de su reunión social como lo tenemos hoy nosotros, ¿verdad? Cada uno a su manera. Y tenía personas que le cantaban. Aquí cantores y cantoras, quizá muchos, como dije al principio, ¿verdad? El payaso
pero había de pronto grupos de teatro, actores, actrices, todo esto lo tuvo. O sea, en todos los sentidos, él hizo cosas al extremo para probar cómo era la vida del hombre, porque no todos llegamos a ese extremo, pero sí muchos. Y él quiso llegar a esos extremos, teniéndolo todo. Y dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos. Pero al final de ese versículo dice, conservé conmigo mi sabiduría. O sea que todo tuvo un control. Yo me estaba acordando de cuando iba al circo, hace muchos años que no voy al circo. Cuando era niño íbamos al circo y veía yo el malabarista, el equilibrista, una cuerda de lado a lado y el muchacho que pasa por la cuerda pero lleva una vara, ¿verdad? No sé si lo recuerdan o los que han visto. Y él se cruzaba de lado a lado sobre una cuerda finita y con una vara. Y yo estaba viendo eso, acordándome de eso. El equilibrista pasa, no todo el mundo lo puede hacer. Él podía hacerlo. Así hizo Salomón, hacer este tipo de cosas. Pero como dice aquí, no perdió su sabiduría. Lo hacía siempre con algo de control. Así es el equilibrista. Podía pasar, pero no pasaba solo. Llevaba una vara para conservar el equilibrio. Eso lo supe mucho después. Yo no entendía por qué pasaba con una vara. ¿Verdad? Y resulta que es que esa vara le ayuda a mantener el equilibrio para cruzar de un lado a otro. Y el que no sabe va a cruzar y se cae y cosas van a pasar. Entonces vemos cómo él, a pesar que hizo todos esos extremos, que tuvo todo lo que quiso aquí como nos lo cuenta, él nunca perdió ese hilo del control de la sabiduría. Porque estaba experimentando, no estaba enviciado. Porque hoy en día, pues, es una realidad lo que está pasando fatal. Muchos están buscando satisfacción y placer inmoral, ¿verdad? Todo con el placer del sexo, el placer de las drogas. Vemos cantidad de cosas. Hay también ese placer de aquellos que tienen dinero y más y roban y hacen lo que quieren. Y como vemos en los gobiernos, ¿verdad? Ese deseo de gobernar, de tener, de corrupción, porque por tener dinero viene la corrupción, ¿verdad? Entonces, esta nueva generación que hemos pasado está enfocada en ese tipo de cosas. En eso, en corrupción, en sexo, en drogas, en poder. Y bueno, todos los años, por muchos años hemos visto esto, pero hoy estamos viéndolo mucho más marcado nosotros, que como vemos se matan unos con otros, ¿verdad? Las personas que no tienen como que ese a Dios en su corazón. Entonces, eso hoy en día ha traído muchas enfermedades. Hace un tiempo nació esa enfermedad nueva, por ejemplo, el SIDA. ¿Qué íbamos a imaginar que iba a haber una enfermedad por ciertas situaciones? Hoy ya entonces ya están los otros grupos que LGT y LGTB no sé qué, pero todo es porque están buscando placeres con su mente. No están buscando a Dios como debe ser. Porque yo hago y yo procedo como mi mente me lo dice. Así como yo pienso, ahí voy. Entonces, para crecer y estar mejor y estar bien, debo leer, cumplir con los mandamientos que el Señor me dice en su palabra. Y esto es mi manual de convivencia. Me ayuda cada día a tener muchos placeres, como dice aquí Salomón, pero no haya en exceso ni nada de eso que dice él, sino de estar disfrutando de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, y de este tipo de cosas, hablando por ejemplo del sexo, Salomón sí que sabía, tuvo experiencia, porque ahí dice que tuvo 1000 mujeres, imaginémonos. ¿Quién más que él tener esos excesos, esos extremos y saber de todas estas cosas, ¿verdad? Conocía del tema. Así fue con todo. Y termina algo todavía mucho más impactante, ¿verdad? Dice en el verso 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté
mi corazón de placer alguno. Hoy vamos a un centro comercial y vemos tanta cosa, ¿verdad? Vemos de todo. De todo lo que vemos, cosas bonitas, cosas costosas, cosas espectaculares, algo nuevo, algo que uno ni se imaginaba, máquinas que existen, ¿verdad? O sea, imaginémonos que vamos allá a ese centro comercial y podemos comprar de todo. Esto lo hacen de pronto hoy en día los grandes futbolistas también, que tienen mucho dinero. Desafortunadamente también están en unos placeres equivocados, ¿verdad? No buscan del Señor, muchos de ellos, ¿no? A otros que sí vemos que hacen las cosas como son, por ahí vemos las noticias. Pero pensemos, yo me imagino llegar a un centro comercial o todos los 20 centros comerciales unidos y que yo pueda, reunidos juntos, y que yo pueda comprar todo lo que yo vea a mis ojos, como dice aquí Salomón. No negó a sus ojos nada, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Algo tremendo. Uno dice, uy, qué bonito, maravilloso, ¿verdad? Poder tener todo. Pero desafortunadamente eso no nos lleva a estar tranquilos, porque después hay que estar cuidando, hay que estar controlando. No hay que exagerar, pero aquí Salomón lo hizo. Dice, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Gozó del trabajo. Entonces debemos verdaderamente gozarnos de nuestro trabajo. Trabajar en algo que nos gusta. Ese es un deleite bonito. ¿Que nos da plata? Bien, para vivir bien, lo normal. ¿Que no nos da plata? Ok, gocémonos en hacer lo que el Señor nos ha permitido por alguna razón, ¿verdad? Pero que los frutos vendrán después, la buena vida vendrá después, siempre confiados en el Señor. Él dice, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré, en el verso 11 dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Y eso es lo que nos pasa. Nos volvemos materialistas y todo en función del dinero, en función de lo que yo quiero hacer, lo que, como dicen vulgarmente por ahí, se le da la gana hacer. Y al final de él dice, todo eso es vanidad y nada hay de provecho debajo del sol. Cuando habla debajo del sol ya lo vimos que él dice debajo del sol, porque no dice es confiando en Dios. No hace el hombre nada creyendo realmente en Dios, sino debajo del sol. ¿Por qué? Porque es un criterio que lo lleva, que lo personaliza a un término de que el hombre es capaz por sí solo y las cosas no salen bien. Al final dice, vanidad, cree que lo puede hacer sin Dios. Entonces, aquí vemos cómo Salomón nos habla de los placeres. Llevó todo eso al extremo y no le sirvió de nada. Para nosotros es lo mismo. Hay que tener un control de las cosas, hacerlo todo con mesura, pero sin olvidarnos de la palabra de Dios. Leerla, entenderla, poner en práctica las cosas. Ahí hay muchos mandamientos. Y siempre lo decimos, promesas que ya se cumplieron, somos testigos de tantas promesas que se han cumplido, pero también hay muchas promesas que están por cumplirse, y una de esas es que Él ya nos dio la oportunidad de estar en la vida eterna, una vida mejor que la que estamos pasando. Entonces, ojalá que todas estas cosas nos ayuden. Salomón nos abre los ojos, el entendimiento, para que, como quien dice, ya yo hice esto, no lo hagas. No lo hagas porque a nada te lleva. Y es verdad. Vemos una persona que es un drogadicto, un alcohólico, gasta todo su dinero en estas cosas y al otro día, a los 2 días está peor, una piltrafa, porque necesita además de su vicio y no tiene dinero y va de mal en peor. Entonces hay que hacer las cosas con mesura, de acuerdo a que el Señor nos ha provisto. Disfrutar cada día en bien. Bueno, entonces aquí terminamos esta parte que habla David de los placeres, ¿verdad? Él dice
de los ciclos, el ciclo del placer. Y veremos más cosas, él nos habla muchas más cosas porque fue un gran sabio y hay bastante para leer. Bueno, entonces vamos a dejar aquí por hoy, dejamos tranquilo a Salomón, pero que nos quede algo, ¿verdad? Hacer las cosas con mesura, sin exageración y todo lo que realmente nos convenga. Vamos a cantar otro himno, 311. 311 es una pregunta, ¿verdad? Pero ya para los cristianos de pronto no, pero para aquellos que no han hecho decisión de fe. Dice, ¿quieres ser salvo? 311. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Que murió, resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Que Él murió, resucitó. Poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Entonces, hay poder en la sangre de Jesús, ¿verdad? Qué interesante, qué bueno. Entonces, cuando queremos vencer toda cruel tentación, siempre el Señor Jesús. Bueno, vamos a tener una palabra de oración y terminamos por el día de hoy. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por tu amor, tu misericordia, gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, en la cual encontramos como cantamos. Hay poder, Señor, nos ayuda, nos anima cada día a seguir adelante. Gracias por tu palabra del día de hoy y ponemos en tus manos, Señor, este momento, este día para que nos cuides y nos protejas. Todo lo que hagamos, Señor, sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces quedamos despedidos y hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga.